Buenos días. Para los que no había tenido el placer y el gusto de saludarlos, buenos días. Qué alegría es que el pueblo del Señor escucha su voz y le atiende. Usted está hoy en un lugar en donde el Señor ha congregado a su pueblo. Eso es lo que es más grandioso de todo. El Señor está en medio nuestro. Él nos trajo aquí. Esa es la gloria. La gloria de este día es el Señor. Y hoy vamos a ver por qué eso es así. Y por qué nosotros no tenemos que tener miedo a la ley. ¿Por qué nosotros nos podemos regocijar de la ley? Porque el Señor ha traído a su pueblo. Él quiere relacionarse con su pueblo. Estos tiempos que vivimos, hermanos, son particularmente difíciles, históricamente para muchos, complicados y desordenados. Este mundo parece no tener ley. La lucha contra los valores por un lado y el resurgimiento y la prosperidad de los antivalores nos asombran y nos aterran. Las voces de hombres que dicen que es posible vivir sin ley, o de hombres que dicen que la ley de Dios ya no está vigente, que no es necesaria. Otros, por otro lado, tratan de ver de una manera trivial a Dios, de ponerlo igual que los hombres o igual que otros dioses, en minúscula, de otros dioses. Incluso, ¿sabe qué? Es terrible ver cómo la brújula natural de nuestros corazones, esa que hacía que nuestros abuelos no necesitaran de tener un pastor al lado para ir guiándose por la moral que la Biblia enseña, se ha perdido. Ya no parece no encontrarse. Todas esas cosas parecen decirnos a gritos que se puede vivir en este mundo sin la ley de Dios. Pero usted se ha imaginado un mundo sin ley. ¿Usted se ha imaginado la anarquía y el caos de un mundo sin ley? Es imposible, mis hermanos. No ha habido ni habrá un tiempo sin ley. La ley de Dios estaba desde el principio, está ahora y estará por siempre. No es posible un mundo sin ley. Así que el problema no es ese, el problema radica realmente en nuestro entendimiento de la procedencia de la ley. Los hombres consideran que pueden violar las leyes humanas porque sus autoridades humanas no tienen el dominio y las características propias para conceder la ley. Son corruptas, han llegado al poder de una manera no íntegra, no transparente. Así que los hombres consideran que sus leyes pueden ser quebrantadas. Pero por otro lado, la ley de Dios procede de Él mismo, salió de su boca, fue exhalada por su propia boca. Las leyes civiles fueron concebidas y escuchadas por los hombres por boca de Moisés, pero la ley moral fue dada por la boca misma de Dios. Así que, mis hermanos, esta razón y el texto que leeremos hoy nos ayudará a entender que el valor de la ley está dado en que proviene de Dios y que es sobre todas las cosas y todos los tiempos. Y el propósito que Dios dio fue guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Guardar nuestras mentes y nuestros corazones porque el Señor es el mismo desde la eternidad. No hay mediación de cosa alguna ni de nadie en su naturaleza. Él existe por sí mismo. Por eso nuestra relación con Él es fundamental en todas las cosas. Y yo he titulado este sermón, El Dios sobre todas las cosas. Y el texto en el que nosotros nos basaremos hoy es un texto bien conocido. Así que le pido que me acompañe a que leamos juntos Éxodo 20. Vamos a leer los versos 1 al 11 y con esto abriremos una serie de sermones que se darán acerca de la ley y la iglesia. Ahora vamos a ver la ley, pero seguiremos de manera temática viendo la iglesia, su gobierno, todas las cosas que influyen en lo que es la iglesia.
Así que dice el texto de Éxodo 20, versos 1 hasta el 11. Entonces habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Hay 3 cosas que observamos en estos versos, mis hermanos. Lo primero que vemos es que Dios quiere ser conocido, y veremos cómo el contexto nos ayuda a entender eso. Y esto nos ayudará también a ver la importancia de la ley. Por otro lado, este texto nos deja ver que Dios quiere relacionarse con los hombres. Él lo quiere hacer por medio de sus mandatos, de sus decretos. Lo quiere hacer por medio de su ley. Y por otro lado, y al final de todo, veremos que Dios quiere ser adorado. Él es el único digno de nuestra adoración. Ahora, trataremos de ver esto en 3 puntos fundamentales también. Conociendo a Dios a través de un temor necesario o por medio de su nombre, relacionándonos por medio de la exclusividad de Dios, la exclusividad de Dios en nuestras relaciones, la exclusividad de Dios en a quién adoramos y la exclusividad de Dios en el uso de su nombre. Y por último veremos a un Dios que llama a descansar de la servidumbre, un Dios que llama a conmemorar a Cristo como nuestro reposo. Así que empecemos con los versos 1 y 2. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Para todos nosotros es bien conocido que existen unas leyes que fueron dadas al pueblo de Dios, 613 para ser más puntuales. Y estas leyes comprendían leyes ceremoniales, que se encargaban de regular las ofrendas y los sacrificios religiosos, leyes civiles que regulaban los castigos que se infligían a los que cometían delitos o transgredían la ley, las leyes alimentarias que regulaban el consumo de alimentos y la higiene, o algunos la llaman dietarias, acerca de la dieta. Y por último, leyes generales que regulaban la protección del hombre y del medio ambiente, o leyes que se preocupaban por la vida humana. Esto nos pone al final con la ley moral, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, la cual fue escuchada por Moisés por medio de la voz de Dios mismo. Esta ley que muestra el carácter de Dios, el carácter santo de nuestro Dios, y busca principalmente mostrar el amor de Dios por su pueblo al mostrarse a sí mismo y constituir un pueblo que fue y es su especial tesoro. Ahora, en ese orden, nosotros nos vamos a ocupar hoy de los 4 primeros mandamientos. Algo que conocemos como la plomada del cristiano. Esa plomada, piénsela como en la construcción, ese elemento que se utiliza para probar la verticalidad de un muro. Así que, si estos 4 mandamientos y su entendimiento de ellos encontramos el orden posible para que los demás también se cumplan, se ha postulado la idea de que
los primeros 4 mandamientos nos ayudan a amar a Dios primero y en consecuencia así podemos amar al prójimo, ¿verdad? Es un buen postulado. Y hay una frase muy linda de C.S. Lewis acerca de cómo se puede entender, tratar de entender un poco esto de mejor manera. Él dice: cuando aprenda a amar a Dios más de lo que aprecio en esta vida, podré amar lo que más aprecio en esta vida más de lo que lo amo ahora. Cuando aprenda a amar a Dios más que lo que más aprecio en esta vida, podré amar lo que más aprecio en esta vida más de lo que ahora lo hago. Esposo, ¿usted ama a su esposa? Si usted ama a Dios, usted la puede amar aún más de lo que la ama ahora. Dios está poniendo todas las cosas en orden. Dios pone todo en equilibrio. Y necesitamos vivir de esa manera. Porque a veces amamos más lo que hacemos que al Señor. Y por eso sentimos frustración y fracaso. Pero cuando amamos más a Dios, podremos amar lo que en este mundo nos ha sido concedido mucho más. Nuestro texto comienza entonces diciendo: Dios habló todas estas palabras. Lo que antecede en el libro, el capítulo 19, es de gran ayuda para que nosotros entendamos qué está aconteciendo, qué es lo que sucede. ¿Cómo es que llegamos allí? Bueno, lo que nos cuenta ese capítulo 19 es que el pueblo, después de su liberación de Egipto, que estaba cautivo a manos de Faraón y ahora guiado por Moisés, es llevado a través del desierto, y cuando llegan al monte Sinaí, acampan en ese lugar, establecen su campamento. Y el capítulo 19 nos dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel, el tercer día del tercer mes, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube bajó sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver el Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Todo esto para nosotros puede ser espectacular. El Señor descendió sobre el monte, truenos y un sonido como de trompeta que sacudía el campamento. Son cosas increíbles, ¿verdad? Esa imagen, si usted se hace esa imagen en su cabeza, es algo nunca antes visto. Yo no sé si usted ha visto que suceda algo así, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel había visto cosas maravillosas. Había visto cosas increíbles que acontecían en medio de ellos, ¿verdad? El pueblo de Israel vio cómo pasaban las plagas. El pueblo de Israel vio pasar el ángel del Señor. El pueblo de Israel vio cuando el mar fue abierto en dos y ellos pasaron a través de él. Todas estas cosas las habían visto ellos. Y aún así, mis hermanos, este pueblo se convirtió en un pueblo ingrato y rebelde. El deseo del Señor es tener un pueblo apartado para Él. El deseo del Señor es relacionarse con ellos, pero ellos no sabían cómo relacionarse con Él. Entonces, para esto, ellos debían prepararse. Ellos debían combatir su rebelión, debían combatir su orgullo y sobre todo debían combatir su falta de temor por Dios. ¿Qué buscaba Dios con esto? Lo que Dios buscaba era poner en evidencia cuán diferente del resto de la creación es Dios. Así como
Este pueblo que duró 400 años esclavo en Egipto, había visto dioses en cantidades, porque los egipcios tenían muchos dioses, muchas imágenes. El Señor le está enseñando a este pueblo, le está mostrando a este pueblo temer a Dios. Y sobre todo le está mostrando hacerlo de la manera correcta, adorarlo de la manera correcta. Dios sabe que un pueblo que no teme al Señor, no teme al pecado. Dios sabe que un pueblo que no teme a Dios, no teme al pecado. No se haga esa idea, hermano, de que usted puede temer al pecado por lo grotesco que sea el pecado. No. Lo que vemos es que el pecado sigue rondando en medio nuestro. Pero un pueblo que teme al Señor, teme al pecado. Los nuestros son días en donde esto se hace evidente. Los jóvenes en este tiempo no temen a la autoridad. Yo no sé si usted recuerda apenas hace unos años, pero los jóvenes no temen a la autoridad. No reconocen su poder, pero entre nosotros no debe ser así. Nosotros los creyentes combatimos con esa rebelión de nuestros corazones. Nuestra nueva naturaleza nos ayuda a restringir esa vieja naturaleza. Nos ayuda por medio del temor reverente a nuestro Dios a guiarnos en la santidad, en la sabiduría de Dios, el temor de Dios, porque Dios es diferente a todas las cosas creadas y a cualquier Dios en minúscula que este mundo tenga. Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29, pero no es el mismo fuego de este mundo que destruye, no, Dios es un fuego que consume, limpia y transforma. Dios es diferente a todas las cosas de este mundo, mis hermanos. Entonces, Dios habló todas estas palabras al pueblo, diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Otras traducciones, como lo mencionaba ahora nuestro hermano Juan, dicen, acompañan ese yo soy de yo soy Jehová o Yahvé, ¿sí? Como se ha determinado desde tiempos antiguos que se podría decir, pronunciar el nombre del Señor. Pero los traductores han dejado en el Señor. Yo soy el Señor tu Dios. Y debemos reflexionar en la importancia de saber quién es nuestro Dios. Pues al hacerlo, al reflexionar acerca de quién es nuestro Dios, entenderemos por qué Él tiene la autoridad para legislar sobre nosotros, para darnos leyes, para vigilar que se cumplan esas leyes, incluso para infringir castigos por causa de la transgresión de esas leyes. En este mismo libro de Éxodo usted puede encontrar el llamado a Moisés. ¿Usted recuerda? En el capítulo 3 de este libro usted lo encontrará. Cómo Dios llama a Moisés, cómo Dios se presenta. La imagen es esa zarza ardiendo, ¿verdad? Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro y Dios se aparece en esa zarza que ardía pero no se consumía. Y entonces Moisés acude a ver qué sucede en esa zarza. Y el Señor entonces se menciona como Jehová, le recuerda que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de todos los tiempos. Y entonces Moisés tuvo temor, tuvo miedo. Y dice que luego Jehová Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus extractores, dice. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Y ahora le dice: ven, por tanto, ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Literalmente, Dios le dice a Moisés: diles que yo soy, el yo soy. Diles que yo soy el Dios eterno, inmutable, el Dios del pacto. Y recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el pueblo lo entendió, así lo entendió. Y qué gran alegría hay para nosotros, mis hermanos. Ahora hace apenas unos minutos, nosotros cantábamos su nombre. Nosotros cantábamos: Yahvé, tu nombre permanecerá para siempre, oh Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos afirmar esto. Y qué gran alegría es para nosotros que ese Dios que no cambia, ese Dios que es conocido desde esos tiempos, también es conocido por nosotros. Ese Dios que dio la ley, también ha dado para nosotros el poder de conocerlo y de conocer su ley. El mismo amor que mostró por el pueblo en esa lectura que hacemos en el Éxodo, en el tiempo del Israel peregrinando por el desierto, es el mismo Dios que muestra su amor para con usted, su carácter y su propósito a través de la ley, a través de su palabra. Es el mismo Dios que quería relacionarse con ese pueblo en ese entonces, es el Dios que se quiere relacionar con usted ahora. Es el Dios que ahora quiere que usted lo adore a Él como Él quiere. ¿Y sabe qué razón tenemos nosotros para afirmar esto? Para estar seguros de esto, para sentirnos seguros de esto, que nuestro Señor y Salvador lo ha dicho en sus propias palabras. Cuando los judíos lo confrontaron y le dijeron: ¿quién dices tú que eres? Si ni tienes 50 años para haber visto a Abraham, ¿quién eres tú? Y Jesús les dice: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Hermanos, Jesús mismo está diciéndole a estos judíos: yo soy, el yo soy. Yo soy ese que escuchó el pueblo en el monte Sinaí. Yo soy el que Moisés escuchó. Yo soy esa voz que dictó la ley. Jesús se identifica exactamente como Jehová Dios se identificó con este pueblo. Él se presenta de la misma manera. Su existencia no está sujeta al tiempo. Está por encima del tiempo. Él es eterno. Él no cambia. Eso es increíble. Él no cambia. No va a cambiar. No dice yo seré. No, dice yo soy. Qué grandioso es que el Dios que nos muestra esa necesidad que teníamos de salvación es el mismo que nos salva, pero también es el mismo que nos dice cómo vivir esa salvación tan grande. Ese es el mismo Dios. Por esa razón, por las razones que hemos dado acerca de quién es Dios, es que ahora nosotros sabemos que sus mandatos no solamente son una delicia, como lo leíamos en el Salmo, sino que nosotros anhelamos cumplirlos. Es nuestro deseo cumplirlos. Es esa la razón para que la ley de Dios tenga
todo valor para nosotros ahora, porque Él mismo la pronunció, porque ese mismo Dios que en el pueblo de Israel generó temor reverente, ese mismo Dios es el que genera temor reverente en usted. Jesús es ese Dios. Es ese Dios de todos los tiempos. Es el Dios que Abraham vio el día del Señor y se regocijó en él. Y ahora Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Verso 3. Y nuestro primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios ha mostrado su amor y fidelidad primero, su autoridad eterna, y ahora muestra su exclusividad, llaman algunos. Y ese título a algunos les molesta, pero sí, esta es una religión exclusiva. Solamente tenemos un Dios trino, pero tenemos un solo Dios. ¿Qué es lo que pretende entonces Dios al darle este mandato al pueblo? No tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, lo primero que vemos y podemos deducir es que Dios quiere librar a su pueblo de la esclavitud de otros dioses, por supuesto. El deseo de Dios no es otro que llevar al pueblo a no doblar su rodilla, ni inclinar su corazón ante nada ni nadie que no sea Él. Dios desea que nosotros no nos inclinemos en nuestros corazones ante nada ni nadie que no sea Él, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el Señor. Dios está anticipando, hermanos, los tiempos que vendrán para este pueblo, ¿verdad? Él le ha dicho a Moisés, voy a llevar este pueblo a una tierra donde hay otros pueblos, cananeos, todos los que terminan con esos eos, fereceos, amorreos, todos estos pueblos. El Señor está anticipando los tiempos difíciles que el pueblo está por experimentar, porque los pueblos que habitaban la tierra que heredaría el pueblo de Israel adoraban a otras deidades, adoraban a otros dioses, adoraban al dios de la luna, al dios del sol, etcétera, un sinfín de dioses. Incluso esos pueblos podían pensar que en cada territorio había un dios diferente que gobernaba sobre ese territorio. Y el peligro para este pueblo era que cuando una mujer contraía matrimonio con un hombre, porque el matrimonio es hombre y mujer, cuando la mujer contraía matrimonio con un hombre de otro pueblo, esta mujer traía sus dioses, traía su culto, traía sus creencias, y creían ellos que ellos hacían entre esas deidades una alianza. Pero este no era el deseo del Señor. El Señor es exclusivo. Él es el Dios, no hay otro. Entonces, Dios ha mostrado su amor por su pueblo de diferentes maneras. Ahora Él lo muestra también en su cuidado, en el cuidado de Dios para su pueblo. El carácter de Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y Él quiere que nosotros nos guardemos exclusivamente para Él. Y tal vez esa advertencia para usted suene rara, pero yo le voy a leer una que tal vez le suena un poco más común. Segunda de Corintios 6, versos 14 al 18. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas.
Ahora suena un poco más cercano ese mandato, ¿verdad? Podemos entenderlo a través de esta imagen. El Señor se presenta para librarnos de esa misma esclavitud. El Señor envía su mandato para que seamos librados de la esclavitud espiritual de la unión con otros dioses. Nosotros, hermanos, no somos mejores que ese pueblo. Y la práctica de las uniones mixtas, de las uniones con incrédulos, no ha desaparecido de la iglesia hoy. Lograr que los creyentes se sometan al mandato aún es un desafío. Es un desafío para la iglesia. Y debe ser entendido de la manera correcta. Usted tiene las imágenes ahí. Usted las tiene ahí. Aunque este texto principalmente habla en relación al matrimonio, esto es solo una forma en la que podemos incurrir en esta falta. La idea de unirnos en yugo desigual va mucho más allá de la unión conyugal. No debemos unirnos o asociarnos para situaciones o eventos en donde el nombre de Dios es mancillado, en donde el nombre de Dios es tratado por menos. Y usted puede verlo en muchas cosas. Como lo dice el apóstol Pablo, es como una hipérbole. Él empieza a poner en todos los aspectos, dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces nos asociamos en cosas sencillas, comulgamos con pequeñas cosas de la vida de los incrédulos. ¿Sabe qué? Usted a veces decide asistir a ciertas cosas en este día, a ciertas cosas que para ellos son valiosas, sacrificando el día más importante. ¿Qué comunión tenemos ahí? ¿Qué nos puede unir ahí? Ahí hay una unión desigual. Nosotros no tenemos nada que ver con sus dioses. Nosotros no tenemos nada que ver con sus ídolos de yeso y de madera. No tenemos comunión. Usted debe discernir con quién asociarse y para qué actividades asociarse. Porque el Señor quiere que usted exclusivamente lo tenga a Él por Dios, no a ningún otro Dios. Por esta razón, dice el Señor, y envía su segundo mandato: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero principalmente escuche esto: no lo adorarás ni servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué serio es esto. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Dios conoce nuestra capacidad de fabricarnos ídolos. Así que el mandato también nos recuerda que nada más puede ni debe tomar su lugar. Ni dinero, ni trabajo, ni educación, ni posición social, ni nada. El gran llamado es que no podemos tener dioses ajenos delante de Dios. Y yo le digo una cosa: el hecho de que nuestros dioses no son Baal, ni Acera, ni Moloch, no quiere decir que nuestros dioses son mejores que esos dioses. Puede que sean más sofisticados. Los nuestros son dinero, lujos, egoísmo, egocentrismo, exceso de amor por uno mismo. Pueden ser más sofisticados, pero no menos inmundos que esos dioses. Los mandatos del Señor
llevan a su pueblo, cuando son entendidos correctamente, a un compromiso con el Señor. Unos capítulos más adelante, usted encontrará cómo Moisés viene nuevamente al pueblo y contó todas las palabras del Señor. Capítulo 24. Moisés cuenta todas las palabras y las ordenanzas del Señor al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una voz, dice, y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Rápidamente, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y apenas otros capítulos más adelante, apenas otros momentos más adelante, volvemos a leer en el capítulo 32, cuando el pueblo vio que Moisés se tardaba mucho en descender. Entonces la gente se congrega ante Aarón, ¿no? Y le dicen: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y lo que no se esperaba que sucediera, acontece. Entonces Aarón le respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él tomó de sus manos y les dio forma con un buril e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estos hombres habían abandonado Egipto, pero las imágenes y los ídolos de Egipto no los habían abandonado a ellos. Estos hombres abandonaron a Egipto y la esclavitud física, pero aún estos hombres llevaban las imágenes de ese pueblo en el cual estuvieron 400 años. Estos hombres tenían en su mente y en su corazón que tenían que hacerse una imagen, y se hicieron un becerro. Hermanos, lo que este mandamiento busca no es solo invitar al pueblo a no hacerse ídolos ni semejanza ni ninguna imagen alguna, sino además busca evitar que nuestros corazones minimicen y reduzcan la imagen de Dios y adoren a cualquier cosa. Busca el mandamiento que nada ocupe nuestros corazones, solo el Señor. Nuestras imágenes hoy en día no son animales, ni imágenes raras de animales con hombres. No. Nuestras imágenes no son como las del pueblo de Egipto en ese momento. Nosotros no hacemos no vemos que estos pueblos paganos que habitan aún en medio nuestro hagan becerros ni estas imágenes de oro, ¿verdad? Bueno, guardando la proporción. Pero lastimosamente nuestras imágenes sí lucen de alguna manera. Nuestras imágenes lucen como riquezas, sexo, poder. Es muy fácil convertir algo legítimo en un ídolo. Es muy fácil pasar de legítimamente el descanso a la pereza. Es muy fácil. Es tan fácil como comer, que es algo legítimo. Lo convertimos en un trozo de carne bañado en oro. Esto es solo una muestra de los apetitos desenfrenados del corazón idólatra de los hombres. En esta lista de prohibiciones que el Señor nos está dando, que nos recuerda su exclusividad,
el Señor termina condenando otra práctica que también es común en medio nuestro. Dice el verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del, hasta el 7 nomás, el 8 ya lo veremos. Pero hasta ahí. No tomar su nombre en vano. Ya hablamos de el nombre del Señor y su connotación, ¿verdad? Solo déjeme agregarle que los hebreos consideraban que el nombre de una persona demostraba o exhibía el carácter de quien lo tenía, ¿sí? Por su nombre se identificaban algunas características propias de la persona. El nombre del Señor también. El nombre del Señor revela su gloria, revela su carácter, revela su majestad, su poderío, su esencia y su santidad. Por esta razón, él entiende que el pueblo necesita conocer cuán temible, santo y glorioso es su nombre. Este pueblo necesita conocer su nombre para caminar en rectitud. Por supuesto que busca que no tomemos en vano su nombre, pero sobre todo busca evitar todo lo que falta al respeto o mancha el nombre de Dios. Como por ejemplo, mi hermano, el hacerse llamar cristiano, pero no representarlo en la vida diaria con coherencia e integridad. Eso es una afrenta a este mandato. Y es común muchas veces en medio nuestro. Esta mañana revisábamos en la escuela dominical el capítulo 27 de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y nuestro hermano Brian mencionaba algo interesante. A veces tememos hacernos llamar o conocer como cristianos. ¿Y sabe cómo se nota? En que usted, cuando lo llama a su pastor, le dice, sí, buenas tardes. Porque usted tiene temor que lo identifiquen como cristiano. Pero ese temor no es porque a usted le da miedo que los demás lo rechacen. ¿Sabe qué? Ese temor es porque usted sabe que usted no está andando como un cristiano. Porque los otros le van a decir, usted luego no era cristiano, no sabía que era cristiano. ¿Sabe qué otra forma común vemos nosotros en el que el nombre del Señor es mancillado? Que es manchado por esa deshonra de ese mandato. En esos hombres que dicen, el Señor me dijo, Dios me habló en un sueño, tuve una visión para ti. ¿Sabe qué? El Señor ha determinado cómo habla a los hombres. Él ha determinado cómo habla a los hombres. Y ahora nosotros sabemos y tenemos seguro que Dios habla a través de su palabra. Cuando usted escucha eso, esas revelaciones raras, diferentes, lo que usted está escuchando es a alguien que no tiene valor por el nombre del Señor. Porque el Señor ha hablado por su palabra y es suficiente. El Señor es soberano y ha determinado a hablar por su palabra, por medio de su revelación especial. Ahora leíamos en el Salmo que a través de la revelación de la creación, el Señor nos habla sin palabras. Pero Él ha determinado su palabra para que nosotros ahora tengamos una revelación especial, un conocimiento seguro de quién es Dios. Así que cuando usted usa también el nombre del Señor en esta forma, lo está haciendo vanamente. Mis hermanos, para concluir este segundo punto, es importante que veamos que faltar a estos mandatos nos muestra la importancia de ellos mismos. Solo hay dos clases de personas en este mundo: los que conocen y adoran al Dios verdadero y los que idolatran dioses falsos. Solo hay dos clases de personas en este mundo. ¿Sabe por qué?
porque aquello que tú adoras te proporciona tu identidad y aquello que adoras te da la seguridad para permanecer y perseverar. Solo hay un Dios verdadero y Jesucristo es su Hijo unigénito. Solo la fe en Él nos salva. Esta es nuestra seguridad, hermanos. Él es la luz que alumbra la oscuridad de la idolatría en nuestros corazones. Su nombre, cantábamos ahora, es santo. Y Él es el objeto de nuestra adoración. Eso nos muestran estas prohibiciones. Pero el Señor no solamente se ha quedado con prohibirnos o mostrarnos su exclusividad a través de estos mandatos. El Señor, además de darle prohibiciones explícitas al pueblo, le ha concedido una invitación, lo ha llamado a participar de su presencia especial y a adorarle por medio de una invitación que no tiene igual. Usted y yo hoy estamos gozando de ese mandato. Este lugar está lleno de la gloria de Dios porque usted y yo hemos obedecido a su mandato. Él está en medio nuestro. Él ha prometido estar en medio de su pueblo y Él está en medio de su pueblo. Y usted y yo somos convidados a participar de ese mandato. Él ha dicho, ahora sí, verso 8 del capítulo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día del reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. La manera como observamos y como atesoramos este día muestra la manera en la que nosotros concebimos a Dios en nuestros corazones. La manera como nosotros tomamos este día muestra cómo nosotros hemos entendido quién es Dios. La manera en la que nosotros apreciamos el gran valor de estar congregados hoy nos muestra cuál es el lugar de Dios en nuestros corazones. Este mandato ha sido profundamente rechazado, ha sido profundamente resistido y ha habido grandes debates alrededor de este mandato, el sábado, el domingo, ¿sí? Pero hay razones para determinar por qué lo hacemos como nosotros lo hacemos. Y las razones no son nuestras, las razones las da la Escritura. Dios le está hablando, como les dije ahora, a un pueblo que duró 400 años esclavo en Egipto. Un pueblo que tuvo que someterse a las semanas egipcias, que no eran como nuestras semanas. Las semanas egipcias eran de 10 días. Tuvo que someterse a las largas jornadas de servidumbre, porque los egipcios eran implacables con el pueblo de Israel. Y aunque los egipcios tenían muchos dioses, tenían muchos ídolos, adoraban muchas imágenes, todos eran falsos e inservibles. Y una de las buenas razones para saber que eso sucedía es que ninguno ofrecía descanso al pueblo. Lo que en últimas era conveniente también para el faraón, ¿no? Así que este Israel que nos cuenta el Éxodo no conocía lo que era descansar de sus labores, pero sobre todo, este Israel no conocía lo que era adorar al Dios verdadero. Durante estos 4 siglos no supieron lo que era adorar al Señor. Y es precisamente por eso que el Señor recuerda en sus mandamientos que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué
de casa de servidumbre. Esta es la razón por la que Dios saca a Israel de Egipto. Es la misma razón que repite una y otra vez Moisés al faraón. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Faraón, con el corazón endurecido cada vez más, así como este mundo hostil, como este mundo en el que estamos, no desea que el pueblo descanse, pero sobre todo no desea que el pueblo adore al Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que todas las cosas en este mundo apuntan a que usted no adore al Señor? Cada vez es más fácil ver que todas las cosas que tienen relevancia para ese mundo afuera suceden en este día. Es increíble. Este mundo no desea que nosotros adoremos al Señor. Para este mundo es una ofensa que nosotros adoremos en este día al Señor. Pero ¿y usted por qué no duerme y descansa un poquito más si usted trabajó 6 días? Tiene derecho. Pobrecito usted. Pero el Señor quiere que este día sea para Él. No, que es bueno que los niños estén en taekwondo, porras, fútbol, patinaje, natación, inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las clases son el domingo a las 7 de la mañana y van hasta el mediodía. Y nadie dice que hacer esas cosas esté mal, es legítimo. Pero ¿por qué en el día que es del Señor? ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros a veces transigimos eso. Se nos olvida que este es el día del Señor. ¿Usted sabe la gloria que hay en estar en este lugar? Eso no depende del predicador, no depende de los hermanos que están en la alabanza, no depende del hermano que lo recibe cuando usted llega. ¿Sabe qué? La gloria de este día es que el Señor está en medio nuestro. Porque Él dijo que era así. Porque Él dijo que este es el día del Señor. Qué alegría que usted pueda estar aquí, hermano. No porque llene las sillas de la iglesia, no, porque juntos estamos en la presencia del Señor. A eso vinimos hoy. Este día tiene un significado especial para nosotros. Este día nos recuerda que antes estábamos esclavos. Tal vez usted y yo y ninguno de nosotros ha experimentado la esclavitud física de Egipto, No, yo sé que no. Pero por muchos años, muchos de nosotros fuimos esclavos del peor mal, el pecado que ofende al Dios todopoderoso, santo y bueno, justo como ningún otro, misericordioso. Y nosotros estuvimos esclavos de ese pecado. La intención del Señor para esta invitación no es otra. No se centra exclusivamente en el reposo del trabajo. No, se centra principalmente en el tiempo para honrar al Dios que nos libertó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Eso es el centro de este día. Nos recuerda que ahora somos hombres libres, que cuando estábamos en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos vivos para su gloria. Esta es una razón más que suficiente, debe ser una razón más que suficiente en nuestros corazones para guardar este día, para anhelar con gozo este día, para deleitarnos en este día. Este día el creyente está dedicado a la adoración de su Señor por medio de recordar la obra redentora de Cristo. No es que los otros 6 días no sean para el Señor, hermano. No. Pero este es especialmente guardado para el Señor. Y esas descripciones que da el Señor en este verso, estos versos sobre las restricciones de aquello que no debemos hacer, nos recuerdan eso.
No harás el trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. No se trata de qué tan esforzados somos nosotros o no lo somos. No se trata de cuánto se ocupa usted en el trabajo, hermano. Nuestro descanso no está en nuestras propias ocupaciones, sino en que somos un pueblo que tiene un Salvador. Guardamos el día de reposo también porque tenemos una relación con Dios, con el Dios que creó todas las cosas, y creemos en Él y celebramos su gloria. Pero como es costumbre, este pueblo hebreo convirtió este día en una pesada carga, ¿verdad? Y ahí hay que tener cuidado. Este pueblo impuso leyes sobre ese día, reguló cómo se debía guardar ese día. El pueblo dijo entonces, no, el día del Señor empieza el viernes a las 6 y termina el sábado a la misma hora. Y ya solucionaremos el tema de si es el sábado o el domingo, tranquilos. Lo primero es que veamos cómo el pueblo tomó decisiones sobre un día que no le pertenece. Entonces, las mujeres, por ejemplo, no podían llevar joyas, aretes, pendientes. ¿Por qué? Porque si se los quitaban, trabajaban. No se podía encender fuego, no se podía escribir. ¿Sabe qué? Incluso hoy hay algunas comunidades ortodoxas que ¿sabe qué dicen? Que la electricidad también es pecado, porque si usted prende y apaga el switch, usted está trabajando. Hermanos, esto es absurdo. Es ilógico, es tonto pensar en eso, porque el día del Señor, el día de nuestro reposo, se trata es de descansar de nosotros mismos y nuestras aflicciones y nuestros afanes, por creer que nosotros mismos podemos proporcionarnos a nosotros una seguridad que no existe. Solo el Señor le puede dar reposo al corazón de un hombre como usted y yo, que vive atribulado en medio de este mundo difícil, recordándonos que tenemos un Salvador que nos prometió algo y que lo ha cumplido. Desde el comienzo es así. Es importante ahora también que entendamos que celebramos este día el domingo. Esta discusión también ha estado por mucho tiempo, pero lo celebramos el domingo. El día del reposo ahora es el día del Señor. Y lo hacemos debido a que en este día se presentan los grandes acontecimientos de la fe del creyente, ¿verdad? Algunos de ellos, o los más importantes, tal vez yo se los voy a nombrar, pero yo creo que usted debería, además de conocerlos, también tomarse el tiempo de revisarlos. Su resurrección, la resurrección de Jesús, ¿cuándo se da? Se da en el primer día de la semana, es decir, el domingo. El día de la victoria del creyente, ¿cuándo se da? El primer día de la semana, hoy. Y usted lo puede revisar en los textos de Marcos 16, 1 al 16, o Lucas también, Lucas 24 también relata lo que aconteció en el día de la resurrección. Además también usted puede ver algunas de las apariciones de nuestro Señor después de haber padecido la muerte, se dan en el primer día de la semana. Lea Juan 19, relata algunas de ellas. Pentecostés ocurre un día después del día de reposo. Mis hermanos, lo hacemos el domingo como el primer día de la semana porque al ser el día que resucitó Jesús, nuestro Señor, entendemos que su resurrección nos da entrada al día de reposo, al reposo eterno. Ese reposo de la tierra prometida proviene de entender la resurrección de nuestro Señor. Nosotros seremos librados de la muerte y del pecado y de todo peso para correr esta carrera gracias a esa obra
Por eso conmemoramos la resurrección del Señor. Así como celebraba el pueblo la liberación de la esclavitud en Egipto, nosotros celebramos la liberación de nuestros corazones por causa del pecado. En este día, nada puede ser más hermoso que la presencia del Señor en medio de su pueblo. Nada puede ser más hermoso que el pueblo reunido cantando sus alabanzas. Nada es más hermoso que la proclamación de que Él es el Señor. Él es el Señor de todos los tiempos. Él es el Señor desde el principio. Eternamente Jesús está unido al Padre. Y lo será eternamente. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el gran yo soy que nos libró de esa dura carga de servidumbre que teníamos, de la esclavitud del pecado. Él es el que nos ha trasladado al reino glorioso del Padre. Él nos ha traído a su santo reposo. Este es el día del Señor, santo y glorioso, al que somos invitados a guardar, celebrar, atesorar y entender, hermanos. ¿Y qué podemos concluir entonces? Bueno, hermanos, podemos concluir de esto que acabamos de leer, que la gloria de todo esto es Cristo mismo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es Dios con nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el nombre al cual toda rodilla se doblará. Él es el descanso de nuestras almas. La ley nos muestra que nosotros tenemos profundas deficiencias, que tenemos una imposibilidad enorme de relacionarnos, teníamos una imposibilidad enorme de relacionarnos con el Señor a causa de nuestro pecado. Pero también nos recuerda la ley, la gracia inagotable del Señor, quien por su buena voluntad salvó a un pueblo para Él. Y lo hizo en Cristo, hermanos. Nos proporcionó un redentor, uno que salvó nuestras almas. Ese Dios que nos salva, hermanos, es ese mismo Dios que nos dice cómo vivir esta salvación tan grande. Qué seguridad tan hermosa y grande tenemos nosotros los creyentes. Nosotros estamos llamados a obedecer la ley de Dios. No tenemos ninguna excusa. ¿O usted cree que tiene excusa para hacerse un ídolo, una imagen? ¿O usted cree que no tiene excusa, para no asistir a este día, a esta invitación que el Señor le extiende? Todas estas cosas, mis hermanos, deben llenarnos de gozo y hacernos deleitar cada vez más en esta invitación que tenemos a participar del día del Señor. Este mandamiento es una muestra de amor que nos recuerda que tenemos un Dios que ha conformado un pueblo por su buena voluntad para relacionarse eternamente con ese pueblo en Cristo. Y ahora, usted y yo somos llamados a cantar sus alabanzas, a glorificar su nombre. Así que, hermanos, qué gran gozo hay cuando vemos la ley del Señor como esa posibilidad que nos extiende el Señor al mostrar su carácter y su amor para que nosotros nos relacionemos con ese Dios. Dice el salmista, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor, porque su palabra, su ley, regocija nuestros corazones, porque los alumbra con esa luz que nos permite vivir en santidad para Él, que nos permite estar arraigados en Él. Señor, tuya es la gloria en este día, porque este es tu día, Señor, porque nos congrega el estar delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra,
Gracias, Señor, por la ley que nos muestra a Cristo como ese cumplimiento perfecto en quien ahora nosotros, unidos a Él eternamente, podemos perseverar, Señor. Podemos caminar por este mundo corrupto, Señor, hostil y difícil, sabiendo que somos extranjeros, que esta no es la tierra a la que nosotros nos conducimos. Caminamos como peregrinos porque no tenemos nada en este mundo, porque nuestras riquezas y nuestro gran gozo está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Dios mío, porque ahora, Señor, nosotros podemos cantar tus alabanzas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y arraigados en tu amor, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y arraigados, Señor, en Cristo, en quien eternamente podemos confiar y descansar. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, le invito a que se ponga en pie.